Hola, te saluda Chio Mom. Si estás por aquí es porque le diste clic a este video. Te invito a que me regales un me gusta, te suscribas y compartas esta lectura. Comenzamos. Capítulo 5. Exposición. Estamos expuestos sin importar cómo lo veamos. Cuando pienso en el impacto que ciertas cosas tuvieron en mi generación, puedo entender completamente por qué experimentamos ciertas cosas de ciertas maneras. Sin duda, soy una de esas personas que tienen un problema con el Disney que me tocó de niña. A veces, todavía me enoja un poco, particularmente la parte de lo que consumimos sin darnos cuenta, que da forma a quienes somos y nuestras perspectivas. Carola y yo hemos discutido esto con respecto a nuestra generación en particular. Crecimos viendo y escuchando ideas que giraban en torno a creer que los hombres eran los que salvan a las mujeres y no que la salvación es mutua. Me molesta que lo que se consideraba importante y lo que según estas historias nos validaba como mujeres era que un hombre nos encontrara, porque por supuesto estábamos perdidas, nos salvara, porque no sabemos cómo resolver nuestros propios problemas, nos amara, porque eso es lo que importa, que otra persona, incluso un príncipe desconocido, nos ame, no que conozca nuestro valor y nos amemos a nosotras mismas. Y así, eternamente agradecidas, viviríamos en un estado de endeudamiento que constantemente alimentaría nuestra autoestima, lo cual no dejaría de estar en su punto más bajo. Si lo pensamos, aunque suene un poco dramático, todo a lo que estamos expuestos contribuye a cómo pensamos, y Disney en aquel entonces comunicaba ciertas ideas que se volvieron parte de nuestros patrones de pensamiento. Tomemos 2 minutos de nuestro tiempo y pensemos en cómo todo lo que teníamos a nuestra disposición en términos de entretenimiento infantil reforzaba estas ideas sexistas. Ariel tuvo que dejar de ser ella misma para encajar en un mundo del príncipe Eric. Belle se enamoró de su captor, es decir, tenía síndrome de Estocolmo. Cenicienta pasó 2 horas con el príncipe y simplemente porque bailó bien, habló por 2 minutos y tuvo algo de química, se casó tan pronto como él la salvó de su madrastra. Sobre Aurora, ni siquiera sé cómo comenzar con todo ese asunto de besarla mientras estaba inconsciente. Ni siquiera sé cómo estructurarlo semánticamente sin descarrilarme como una montaña rusa. Pero les dejaré la tarea de investigar la historia original de la Bella Durmiente del siglo XVII, donde no solo la besan mientras está inconsciente, sino que también queda embarazada y da a luz a los hijos del rey mientras sigue inconsciente. Sí, a veces me obsesiono con el tema, lo siento, pero lo que me llama la atención es cómo entre todos nosotros seguimos los comportamientos que se consideraban normales en ese tiempo, sin siquiera cuestionarlos. Entonces, volviendo a Disney, las princesas y el sexismo, pienso en cómo cuando veíamos esas historias de princesas realmente creíamos en ellas y no prestábamos más atención a las princesas de la vida real que eran explotadas en los medios. Aquellas que, debido al estrés que vivían, desarrolló bulimia, depresión y constantemente nadó contra la corriente del status quo y terminó perdiendo la vida de una manera trágica. Hoy en día, las redes sociales han tomado el volante y me aterra saber que los algoritmos están más en sintonía con nosotros que a veces nosotros mismos. Leí un artículo que decía que el algoritmo de recomendación de TikTok les muestra contenido de autolesiones y trastornos alimentarios a los adolescentes en cuestión de minutos después de que expresan interés en los temas. Honestamente, ¿qué nos pasa? Al parecer, cuando se trata de redes sociales, el concepto de integridad se ve opacado por otras fuerzas más llamativas. Dentro de este mundo digital, donde la información fluye como un arroyo y a veces como un tsunami, valores como la honestidad, la autenticidad y la solidez moral
A veces pueden parecer luciérnagas elusivas en la noche. Más allá del concepto de integridad, hay otros valores que a su vez son influenciados y reformulados por las fuerzas dinámicas en juego en la arena digital. Las plataformas de redes sociales ganan dinero. Ese es su objetivo. No cuidar el bienestar de las personas, aunque por supuesto cada una de ellas tiene su lado positivo. Debemos recordar que las plataformas también exponen a los usuarios al oscuro submundo del ciberacoso y a la desensibilización emocional, además de proyectar sombras de dudas sobre uno mismo, ya que constantemente lidiamos con comparaciones interminables, expectativas sociales y estamos en una búsqueda sin fin de la imagen perfecta. Tenemos 30 segundos para reflexionar sobre el concepto de privacidad. En estos tiempos ya no la tenemos. Creo que no entendemos esto completamente, pero es el mundo en el que vivimos y del que formamos parte y por lo tanto hemos normalizado bastante cosas debido a que experimentamos el síndrome de la rana hervida. Si no han escuchado sobre esto, déjenme elaborar brevemente. Si tenemos una rana en agua caliente, intenta saltar y escapar de inmediato. Sin embargo, si la rana está en agua fría y ésta se calienta poco a poco, no se dará cuenta del peligro hasta que sea demasiado tarde y termine muriendo hervida. Retomando. Aunque compartir momentos y anécdotas personales crea la sensación de un vínculo virtual íntimo, la línea que separa lo público de lo privado se ha desdibujado de muchas maneras, dejándonos expuestos. Y esto nos pasa a los adultos. Imagínense lo que es para los niños y los adolescentes. Hay una razón por la que el flujo de información que aparece en nuestras cuentas se llama feed, alimentación o suministro, ya que alimenta nuestro cerebro con lo que hemos elegido, tanto consciente como inconscientemente, es decir, lo que nos interesa. Los algoritmos hacen las elecciones por nosotros y muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos alimentándonos de las mismas ideas una y otra vez hasta que creemos que son la verdad absoluta. Si lo pensamos, todo esto es extremadamente confuso. ¿Y cómo no serlo? La World Wide Web se puso a disposición del público en general hace 30 años, en abril de 1993, y desde entonces ha crecido y evolucionado a un ritmo más rápido del que la mayoría de nosotros puede seguir. Veo las redes sociales como un mercado frenético donde el marketing y las ventas encuentran su escenario digital y publican marcas, tendencias, estilo de vida y, por supuesto, individuos. Todos los filtros y selfies perfectas preparan el escenario para un mundo de fantasía del que ninguno de nosotros, los mortales, podemos estar a la altura. Sin embargo, en el clamor por vender y autopromocionarse, el foco en los estándares éticos y las motivaciones transparentes se vuelve tenue, lo cual crea un potencial abismo donde la integridad no se encuentra por ningún lado. Las propias plataformas y todos nosotros en el viaje digital tenemos un papel crítico que desempeñar en el cual marcará la pauta para el futuro. Tenemos que plantar conscientemente semillas de pensamiento crítico y verificación de datos para cultivar un espacio donde florezca contenido preciso y completo. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado con el contenido al que nosotros y nuestros hijos estamos expuestos. Todo a lo que tenemos acceso tan fácilmente sin siquiera darnos cuenta impacta en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos la vida y lo que consideramos normal. La trata de personas en línea ha crecido exponencialmente. A través de la tecnología y el uso de las redes sociales, comprar y vender seres humanos se ha vuelto tan simple como un clic en el teclado. En ciertos sitios web, hombres, mujeres y niños estaban disponibles para ser comprados con actos sex como su producto a vender, lo cual hacía más fácil que nunca para los traficantes encontrar víctimas y a su vez
provocaba que las formas de pago fueran casi imposibles de rastrear. Esto es extremadamente preocupante porque no hay forma de rastrear a quienes están pagando y por lo tanto hace aún más difícil para las fuerzas del orden acusar a estos criminales. Los traficantes pueden hacerse amigos y seguir a sus potenciales víctimas a través de varias aplicaciones y comenzar el proceso de captación para luego forzarlas o manipularlas a prostituirse o atraerlas con falsas promesas de trabajo. Desafortunadamente, el número de niños y niñas que son víctimas de trata de personas se ha triplicado en los últimos 15 años y el porcentaje de niños se ha quintuplicado. Según un nuevo informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de acuerdo con un informe mundial sobre la trata de personas, las niñas son principalmente víctimas de trata con fines de explotación sexual, mientras que los niños tienden a ser utilizados para trabajo forzoso. En 2018, 148 países detectaron y reportaron alrededor de 50,000 víctimas de la trata de personas. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito y las cifras negras, el número real de víctimas es mucho mayor. El informe muestra que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables como los migrantes o los desempleados y es probable que la recesión provocada por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo. La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, dijo en una declaración: millones de mujeres y hombres y niños en todo el mundo están sin empleo, sin acceso a la educación y sin apoyo social debido a la actual crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de caer en redes de trata de personas. Necesitamos medidas concretas para evitar que los traficantes criminales exploten la pandemia para aprovecharse de los más vulnerables. También agregó que el informe, junto con la asistencia técnica proporcionada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas, a través de sus programas globales y redes de campo, tienen como objetivo recopilar las respuestas de los gobiernos a la trata, acabando con la impunidad y apoyar a las víctimas como parte de los refuerzos integrados para avanzar desde la pandemia. Las mujeres y las niñas siguen siendo los principales objetivos de la trata de personas. De cada 10 víctimas detectadas en todo el mundo en 2018, aproximadamente 5 eran mujeres adultas y 2 eran niñas. Alrededor del 20% de las víctimas eran hombres adultos y el 50% eran niños pequeños. En los últimos 15 años, el número de víctimas ha aumentado y su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas disminuyó de más del 60% a menos del 50% en 2018, mientras que la proporción de niños y niñas ha aumentado alrededor del 10 a más del 30%. Durante el mismo periodo, la proporción de hombres adultos casi ha duplicado, pasando de alrededor de 10 al 20 en 2018. En general, el 5% de las víctimas fueron sometidas a la trata con fines de explotación sexual. El 38% fueron explotadas para trabajos forzados. El 6% fueron sometidos a actividades delictivas forzadas. El 1% fueron obligadas a mendigar y un número menor fueron sometidas a matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines. La proporción de víctimas detectadas que han sido objeto de la trata de personas con fines de trabajo forzoso ha aumentado de manera constante durante más de una década. Las víctimas son explotadas en una amplia gama de sectores económicos, particularmente en aquellos donde el trabajo se realiza en circunstancias aisladas, como la agricultura, la construcción, la pesca, la minería y el trabajo doméstico. El informe detalla que a nivel mundial, la mayoría de las personas procesadas y condenadas por este delito siguen siendo hombres, que representan alrededor del 64 y el 62% respectivamente.
Los delincuentes pueden ser miembros de grupos de crimen organizado que trafican con la mayoría de sus víctimas, individuos que operan por su cuenta o pequeños grupos oportunistas. Los traficantes ven a sus víctimas como mercancía, sin tomar en cuenta su dignidad ni sus derechos humanos, es decir, venden a otros seres humanos por precios que van desde decenas de dólares estadounidenses hasta decenas de miles. Y las grandes organizaciones criminales generan las mayores ganancias. La investigación también señala que los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de sus víctimas. Los traficantes abordan a muchos niños a través de las redes sociales, quienes pueden ser objetos fáciles debido a su búsqueda de aceptación, atención o amistad. La organización ha identificado dos tipos de estrategias. La caza, que implica que un traficante persiga activamente a una víctima, generalmente a través de las redes sociales, y la pesca, donde los perpetradores publican anuncios de trabajo y esperan a que las víctimas potenciales respondan. Además, Internet permite a los traficantes transmitir en vivo la explotación de sus víctimas, lo que permite el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores en todo el mundo. Con datos recopilados de 148 países, la UNODC puede registrar 534 flujos de trata de personas diferentes en todo el mundo. Aunque el tráfico de las víctimas ocurre por lo general dentro de áreas geográficas cercanas, un ejemplo típico es de las niñas que son reclutadas en un área suburbana y luego son explotadas en moteles o bares cercanos. A nivel mundial, la mayoría de las víctimas son rescatadas en su país de origen. Sin embargo, de manera aterradora y triste, incluso dentro de nuestros propios hogares, el abuso, la manipulación e incluso la trata pueden tener lugar, al igual que la pornografía. Como mencioné en mi libro, La estrella de luna, cuando era una joven adolescente solía haber revistas Playboy, las cuales mis compañeros de clase robaban de sus papás. Estas revistas, que la mayoría de los hombres compraban no precisamente por los artículos, presentaban mujeres desnudas, pero de una manera algo artística. Tal vez era en parte por los artículos, no lo sé. La revista tenía una versión en braille desde 1970 y esta no incluía fotografías, así que podría decir que tenía algo más que solo mujeres desnudas. Les daré el beneficio de la duda. En estas revistas se podían ver los senos y los genitales de las mujeres. Posaban artísticamente y consideraban un logro aparecer en la revista y eran aclamadas en todo el mundo. Era una forma de arte mostrando el cuerpo femenino en todo su esplendor, con consentimiento. En 2016, la revista decidió dejar de presentar mujeres completamente desnudas porque se dieron cuenta de que no podían competir con la pornografía disponible gratuita en Internet. Hoy en día, han vuelto a presentar desnudos. Obviamente, Playboy no era la única revista que existía. Había otras que mostraban fotografías muy explícitas de actos y mujeres en poses menos artísticas. Por supuesto, también había películas, cine clandestino que mostraban estas películas o sex shops donde iban a un pequeño cuarto a ver su producto, sus materiales. No es que no existiera antes, siempre ha estado presente. Lo que ha cambiado hoy es que es gratis, ampliamente aceptada y está a solo un clic de distancia. Para bien o para mal, al menos antes los clientes hacían algún esfuerzo por ocultarlo. Hoy en día, cada vez hay más pornografía, mayor variedad, más fácil acceso y menos consecuencias, por lo que se ha normalizado. ¿Cómo puede algo ser tan normal, gratis y estar a nuestro alcance si es dañino? Bienvenidos al siglo XXI. La pornografía a la que todos, incluidos nuestros hijos sin importar su edad, tienen acceso es cruel.
cosifica a las mujeres y normaliza la violencia. Antes, la industria también era todo un espectáculo, tenía premios y todo. Retomando, con o sin prejuicio, esta industria cuidaba a sus actores y actrices, realizaba pruebas de enfermedad de transmisión sexual y VIH, se esforzaba en las escenas e incluso en la trama. Era una industria multimillonaria que ahora ha desaparecido debido a la pornografía actual. La pornografía convencional está creada por hombres que usan a las mujeres para complacer a otros hombres. Todo lo que necesitan para hacer un video es una cámara, que puede ser un teléfono celular, y una mujer. Hay muchísima competencia, además de que la mayor parte es gratis. Y el contenido que más clics recibe es el más violento y anormal. En la pornografía convencional, las mujeres son usadas, subyugadas, degradadas, menospreciadas y cosificadas. Muchas veces parecen estar inconscientes. Esta erotización de la violencia tiene un impacto muy fuerte en la mente del espectador, ya que de alguna manera aprenden a encontrarlo emocionante. La pornografía afecta el desarrollo de una sana sexualidad, lo cual incluye la comprensión de las relaciones consensuales y el verdadero placer. De esta forma, hoy en día, la pornografía misógina, repugnante y subyacente que objetiviza a las mujeres se ha convertido en el principal educador sexual para los adolescentes, enseñándoles que participar en fantasías violentas es aceptable, sin importar la opinión de su pareja. A su vez, tiende a repetir la misma historia. Uno o varios hombres satisfacen sus deseos sexuales con el cuerpo de una mujer de manera violenta, sin considerar lo que ella pueda estar sintiendo física o emocionalmente. Esta educación sexual nos enseña tanto a hombres como a mujeres a sexualizar el dolor femenino, ignorar los deseos de una mujer y dominarla, y convertir el sexo en una obligación. Sabemos que esto no está bien, porque lo sabemos. Saber que esto está sucediendo y se considera normal abre la puerta para que de alguna manera aceptemos que, así como la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, no lo discutimos, es lo que es, la pornografía convencional es una puerta de entrada a otros tipos de pornografía como la infantil. Lo sé, queridos lectores. Hablar de este tipo de pornografía es traer a la mesa uno de los temas más espantosos de la humanidad. Sin embargo, como todo, entre menos lo hablemos, más sucede. Las imágenes de esta repugnante actividad infantil no están protegidas por la primera enmienda y se consideran ilegales según la ley federal. El Código de los Estados Unidos, título 18, sección 2256, define a la pornografía infantil como cualquier representación visual que involucre a un menor, alguien menor de 18 años, participando en conductas sex explícitas. Esto considera fotos, videos, imágenes creadas digitalmente que se asemejen a menores e imágenes que parezcan representar a menores realmente identificables, incluso si se altera o modifican. Es importante tener en cuenta que la conducta sex explícita no requiere imágenes que muestren al niño involucrado en una actividad sex. Incluso una foto de un niño desnudo puede considerarse pornografía infantil ilegal si tiene cualidades sugestivas. La edad de consentimiento para la actividad sex en un estado es irrelevante. Cualquier representación de un menor de 18 años participando en conductas sex explícitas es contraria a la ley. La ley federal prohíbe la producción, distribución, recepción y posesión de pornografía infantil por cualquier medio que involucre comercio interestatal o extranjero. Por ejemplo, la sección 2251 estipula que es ilegal coaccionar, inducir o persuadir a un menor para que participe en conductas sex explícitas con el propósito de crear representación visuales de tales actos. Aquellos que intenten o conspiren para cometer delitos de pornografía infantil también son procesados según la ley federal. Ver Código de los Estados Unidos, sección 2251,
Código de los Estados Unidos, sección 2252 y Código de los Estados Unidos, sección 2252A. En México, tenemos la Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas diseñadas para combatir la violencia digital, enfocándose especialmente en sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Este tipo de actos, conocido como pornovenganza o violencia mediática de género, ahora se consideran delitos gracias a estas reformas. Su creación fue impulsada por Olimpia Coral Melo, una activista que convirtió su experiencia personal como víctima de este tipo de violencia en una causa para proteger a las personas. La ley establece que compartir, publicar o distribuir imágenes, videos o audios íntimos de una persona sin su consentimiento es un delito grave. Eso también incluye amenazas de difundir dicho contenido. Las sanciones pueden variar, pero generalmente implican multas económicas y penas de prisión que oscilan entre 3 a 6 años dependiendo del estado en México. Además, la Ley Olimpia define formalmente la violencia digital como cualquier acción en medios electrónicos, redes sociales o plataformas digitales que afecten la intimidad, la dignidad o la seguridad de una persona. El origen de esta ley se remonta a Puebla, Amo Puebla, donde fue aprobada por primera vez en el 2018 gracias a los esfuerzos de Olimpia Coral Melo y colectivas feministas. A partir de ahí, su adopción se extendió a nivel nacional, marcando un hito en la legislación mexicana. Aunque cada estado tiene ciertas variaciones en su implementación, todas las versiones buscan un objetivo común: garantizar que las víctimas de violencia digital puedan denunciar, recibir apoyo legal y psicológico y solicitar la eliminación del contenido difundido. Más allá de las sanciones, la Ley Olimpia también tiene un impacto social significativo, ya que reconoce el daño que puede causar la violencia digital, especialmente hacia mujeres y niñas, quienes son las principales afectadas. ¿Notaron que es ilegal poseer pornografía infantil? Es importante comunicar esto a nuestros seres queridos, incluso sin la intención de hacer algo malo y solo ser parte del club de Toby. Si alguien recibe una foto de un menor que es sugerente en naturaleza sex y lo guarda, o en otro caso se olvida de borrarla, es contra la ley. Debemos tener conversaciones difíciles y hacerles saber a nuestros hijos de qué se trata todo esto. También tenemos que explicar que aunque ellos puedan ser los que piensen en enviar fotos en algún momento, no hay garantía de que no se vuelvan virales y de que queden expuestos. Los tiempos han cambiado y tenemos que hablar su idioma. Viendo el lado amable, pues a estas alturas, ya que hay leyes que nos protegen. La pornografía no consensual es cuando se comparte una imagen sexualmente explícita de ti sin tu consentimiento, lo cual también se conoce como porno de venganza. Es ilegal compartir o publicar imágenes íntimas sin tener consentimiento y va en contra de las leyes civiles y penales. Esto incluye imágenes tomadas durante el transcurso de una relación íntima, incluyendo imágenes que te tomaste a ti mismo y compartiste con la intención de mantenerlas privadas, grabaciones ocultas, imágenes robadas de dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras, tabletas, etc. Grabaciones de agresiones sex. La ley de Washington establece que es un delito que una persona de 18 años o más divulgue a sabiendas una imagen íntima tuya cuando la imagen se obtuvo en circunstancias en las que una persona razonable sabría o entendería que la imagen debía mantenerse privada. La persona sabe o debería haber sabido que la divulgación no fue consensuada. La persona sabe o razonablemente debería saber que la divulgación perjudicaría a la otra persona. En el caso penal, la primera vez que alguien es condenado por pornografía no consensual, se considera un delito menor grave. Si la persona lo vuelve a hacer, se le acusará por delito grave y será castigada con hasta 5 años de prisión y hasta $10,000 en multas.
En algunas situaciones, la persona también puede ser acusada de voyeurismo en primer grado, que también es un delito grave. En el caso de menores de 18 años, dependiendo de las circunstancias, y el perpetrador también puede ser acusado de delitos relacionados con la pornografía infantil. En un caso civil, los ejemplos incluyen demandas por angustia emocional, evasión a la privacidad, recuperación por daños económicos, pérdida de ingresos y honorarios de abogados. Se le podría ordenar al perpetrador que pague por los daños emocionales y económicos. La cantidad de dinero dependerá de los hechos de su caso. El tribunal también puede ordenar al perpetrador que cese, lo cual puede resultar útil. También es importante saber que si se comparten o publican imágenes tuyas, explícitas, sin tu consentimiento, es un delito, incluso si fuiste tú quien tomó las fotos o el video. Puedes presentar denuncias por pornografía no consensual y o voyeurismo mediante una llamada o visita a la oficina de la policía o del alguacil donde ocurrió el delito. El caso será investigado y si se determina que efectivamente se cometió un delito, se remitirá al fiscal del condado. Se considerará recomendable trabajar con un abogado debido a que puede ser difícil saber con certeza dónde estaba el perpetrador cuando compartiste la imagen. Recuerda que los inmigrantes indocumentados deben recibir la misma ayuda de las fuerzas del orden y del sistema legal que los ciudadanos e inmigrantes documentados. Sin embargo, es recomendable trabajar primero en un plan de seguridad con un abogado o un defensor y considerar si es o no una buena idea contactar a las fuerzas del orden en su área. Aunque la mayoría de las plataformas de Internet, redes sociales, motores de búsqueda, etc., no permiten la publicación de imágenes explícitas, es importante contactar a las plataformas donde se han publicado las imágenes y denunciarlas por violar los términos de servicio. Recuerden tomar capturas de pantalla de todas las imágenes tal como aparecen en todas las plataformas como evidencia para su caso antes de contactar a las empresas. También pueden contratar un servicio para eliminar las imágenes y monitorear cualquier imagen adicional. Algunos servicios ofrecen descuentos a las víctimas de pornovenganza y ofrecen servicios gratuitos para las víctimas menores de edad. Estoy segura de que toda esta información ha sido abrumadora. Mi sugerencia por ahora es que respiren profundamente, cierren los ojos, digan una oración y un mantra y agradezcan. La gratitud está asociada con muchos beneficios mentales y físicos, y los estudios han demostrado que sentirse agradecido puede mejorar el sueño, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. También puede disminuir la ansiedad, la depresión, las dificultades causadas por el dolor crónico y el riesgo de enfermedades. Tenemos tanto que agradecer cada día y aunque a veces vivir en este mundo puede hacer que nuestros corazones se sientan pesados, la sola posibilidad de tener acceso a toda esta información para ser lo más proactivos posibles es algo por lo que estar agradecidos. Ahora, existen leyes para protegernos y esto es sin duda un paso en la dirección correcta. Aún queda mucho por hacer. Una cosa que considero extremadamente importante para seguir impulsando este tema en la dirección correcta es la educación. En casa o en la escuela, la educación juega un papel crucial en la prevención de estos delitos. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para tener estas conversaciones importantes, pero difíciles para proteger a nuestros seres queridos y seguir abordando cómo podemos aprender y comprender más formas de ayudar a las víctimas para sanar.